Hola, ¿cómo están, estimados participantes, a todos los que pueden ver este video? Les damos la bienvenida a través de este canal. Quien les habla Iván Mamani Condori, estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la Universidad de Aquino, Bolivia. En esta ocasión vamos a presentarles una serie de work papers a desarrollarse durante este este, esta serie. Esta es la serie de work papers sobre evangelismo denominado de dos en dos. Esta es una recopilación de los seminarios realizados por el pastor Alejandro Bullón. En esta ocasión vamos a presentar los primeros 3 work papers que nos van a ayudar a poder determinar y poder realizar una serie de actividades para poder llevar a una persona para Cristo. En este entendido tenemos 3 work papers. En el primer work paper 1, tenemos el work paper denominado ¿Qué reino estamos construyendo? ¿Qué reino estamos construyendo? Este es un work paper de 9 páginas. Ahí tenemos dirigido a docentes, estudiantes, administrativos y otras personas. En este work paper lo que vamos a llevar es el concepto, las definiciones de qué reino estamos construyendo. Aquí, cuando Jesús estaba en la tierra, empezó su ministerio hablando del reino, 3 años estaba hablando del reino del Dios, ¿no? Pero sus discípulos no entendían de qué tipo de reino estaba hablando. Ellos pensaban que estaba hablando de un reino terrenal, de que iba a fundar un reino en la tierra, pero sin embargo Jesús 3 años y medio, y a pesar de eso, de 3 años después de la muerte y después de la resurrección, estuvo 40 días sobre la tierra y nuevamente hablando a los discípulos de lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios. En este work paper también desarrollamos sobre la misión de la iglesia, la misión que Dios ha dado a la iglesia en la tierra, de poder hacer crecer el reino de Dios en la tierra. En este work paper también desarrollamos los instrumentos divinos donde la participación del cristiano es pasiva, es decir, la verdad, la fe, la justicia, la salvación son instrumentos divinos donde la participación del cristiano es pasiva, es decir, no requiere participación del cristiano. La verdad, ¿acaso se puede realizar algo? ¿Se puede cambiar la verdad? No se puede cambiar la verdad. La fe no la producimos, sin embargo Dios es el que produce la fe. La justicia no depende del ser humano, la salvación no depende del ser humano. No puede el ser humano aumentar o quitar algo a la salvación, solo Dios la puede proveer. Entonces, en este sentido, estos 4 son instrumentos divinos donde la participación del ser humano no es requerida. Sin embargo, tenemos los instrumentos divinos donde la participación del cristiano es activa, es decir, la oración, el estudio diario de la palabra de Dios, el apresto del Evangelio de la Paz, que es traer una persona para Cristo. Estas actividades, estos instrumentos divinos requieren de la participación humana. Este work paper, entonces, avanzamos eso de qué es el reino de Dios. Y también tenemos en esta sección las preguntas relacionadas a este work paper. ¿Qué significa reino y de qué tipo de reino hablaba Jesús a sus discípulos? ¿Durante cuántos años habló Jesús sobre el reino de Dios? ¿Cuáles son los instrumentos divinos donde la participación del cristiano es pasiva? ¿Cuáles son los instrumentos divinos donde la participación del cristiano es activa? También tenemos otra pregunta: ¿qué se entiende y cómo se debe orar 24 horas al día? ¿Qué es traer una persona para Cristo? ¿Qué es igle crecimiento? En este work paper también se habla de igle crecimiento, la ciencia de
del crecimiento de la iglesia, ¿no? ¿Qué es crecimiento? Y también tenemos a desarrollar una actividad de reflexión, resumen, sugerencia, comentario o una opinión sobre este workpaper. También a continuación presentamos un pequeño glosario de los conceptos, las definiciones de los conceptos que llevamos en este workpaper. Ese es el primer workpaper denominado ¿Qué reino estamos construyendo? También tenemos otro workpaper, el workpaper número 2, que se titula ¿Cómo preparar a la iglesia de Dios? Y tenemos un workpaper de 10 páginas donde hablamos cómo preparar a la iglesia de Dios. Dios nos dio básicamente 3 instrumentos donde la participación humana es requerida, es decir, la oración, el estudio de la palabra de Dios y traer una persona para Cristo. Esos son instrumentos divinos donde se requiere la participación activa del ser humano, de la persona. Aquel que se dice ser cristiano tiene que realizar estas 3 actividades, estas tres instrumentos. Es como en la vida física, el ser humano después de nacer, después de haber llegado a la tierra, necesita, para poder sobrevivir, necesita respirar. Respirar en el sentido espiritual significa la oración. También, por otro lado, el ser humano necesita alimentarse para poder vivir, necesita alimentarse. Si no come un día o 2 días, o si no come en la vida física, muere el ser humano. En este sentido, en la vida espiritual, el comer también significa alimentarse de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios diariamente. También hay un tercer instrumento que hablamos, es el movimiento. La persona físicamente, para poder sobrevivir, necesita moverse. Si no, puede atrofiarse alguno de los miembros. En este sentido, en el aspecto espiritual, moverse significa traer una persona para Cristo, compartir el testimonio de la experiencia de la salvación. En este workpaper 2 también hablamos acerca de estos temas, ¿no? De cómo o por qué debemos realizar, o por qué o cómo debemos preparar la iglesia de Dios. Cómo debemos preparar la iglesia de Dios. Moviendo aquí también hablamos sobre la misión dada por Jesús a la iglesia. No es solamente predicar el evangelio. Dios en un minuto, en un segundo, podía haber predicado a todo el mundo entero. Sin embargo, no es porque Él nos necesita para que nosotros prediquemos la palabra del evangelio. Más al contrario, el predicar, el traer una persona para Cristo es importante para la conservación de la salvación. Eso no significa que la salvación es por obra, sino la salvación es simple y únicamente por gracia. Pero la conservación de la experiencia de la salvación requiere de la participación del ser humano. Ahí tenemos algunas razones. No existe una verdadera conversión sin testificación. El primer impulso del corazón regenerado en un corazón que ha sido transformado, el primer sentimiento es salir corriendo a traer a otra persona para Cristo. Estas son otras razones. Si los miembros de la iglesia no emprenden individualmente la obra, demuestran que no tienen relación viva con Dios. Hablamos de que la persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. Tiene que estar en movimiento, trayendo una persona para Cristo. Nadie puede reflejar, nadie puede desarrollar el carácter de Jesús sin testificar. Esto significa que este impulso inmediato de la persona regenerada va a generar este aspecto, ¿no? De poder compartir a esa otra persona
esta experiencia de la salvación. Nadie puede crecer en la vida cristiana sin traer una persona para Cristo. Nadie puede tener una fe fortalecida sin traer a otra persona para Cristo. Los cristianos que están creciendo constantemente en fervor, en celo y amor, o sea, esos que traen personas para Cristo, que oran, que estudian la palabra diariamente, dice que no apostatan nunca. Eso es para la conservación de la experiencia de la salvación. En este wallpaper también tenemos 10 preguntas. ¿Qué cosas tiene que hacer como cristiano convertido que requiere de la participación activa? ¿Qué cosas Dios no puede hacerlas por ti? ¿A qué animal Dios le dio el bosquejo para que predicara y por qué? ¿Existe esfuerzo en la experiencia cristiana? ¿Cuáles son los instrumentos divinos donde la participación cristiana es activa? La orden divina es que el evangelio sea predicado con la participación de cada persona de la iglesia. ¿Cuál es el primer impulso de un corazón regenerado? La persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida, hemos dicho, inútil y estéril. Allí también tenemos: nadie puede tener una fe fortalecida sin traer a otra persona para Cristo. Ahí tenemos para completar y también a realizar una reflexión, resumen, sugerencia, comentario u opinión sobre este wallpaper. Ahí presentamos un pequeño glosario de conceptos relacionados a este segundo wallpaper. También tenemos otro tercer wallpaper de la serie de wallpapers de evangelismo de 2 en 2, denominado este wallpaper 3. El título es ¿por qué cada persona debe traer a alguien para Cristo? Aquí mencionamos el por qué una persona tiene que moverse, por qué una persona tiene que testificar, por qué esta persona tiene que compartir el evangelio a otra persona y traerlas al reino del amor a esa persona para Cristo. El mejor método de conservación en la iglesia es hacer que cada miembro esté ocupado en traer a otra persona para Cristo. Entonces, ¿por qué cada persona debe traer a alguien para Cristo? ¿Por qué no puede existir reavivamiento saludable sin testificación? No puede existir reavivamiento saludable porque el Espíritu Santo no se derramará en una iglesia indolente, en una iglesia donde el pecado esté suelto, en una iglesia que está con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Este wallpaper hablamos de las razones, de las causas por qué la persona convertida, la persona regenerada debe traer una persona para Cristo. Solo vas a tener la alegría de testificar cuando has probado en tu propia vida lo que es la gracia de Cristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios, con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que cuando la persona es justificado por la fe, dice, hay una paz en el corazón por medio del Señor Jesucristo. Esta paz permite y nos da la fuerza para poder animar a otra persona para que venga a Jesucristo. Aquí también nos hacemos la pregunta: ¿quién eras tú cuando no conocías a Jesucristo? Hacemos ahí un relato sobre alguna experiencia en este aspecto, porque hay una canción que dice, un coro que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubiera alcanzado el Señor, ¿no? En este sentido, aquí tenemos también las causas, las razones por qué una persona debe traer una persona para Cristo. No solamente una persona, ¿no? Una vez que traes, no solamente es traer una persona para Cristo, sino es orar por esa persona hasta que esta persona llegue a los pies del Señor Jesucristo, ¿no? Y luego puedes comenzar con otra persona trayéndola a Cristo.
Sabemos que en esta vida normalmente a más esfuerzo, mayor recompensa. Según más almas traigamos a Cristo, ¿qué creen? ¿Habrá más recompensa para cada uno? No, en este sentido no hablamos de salvación, no hay más salvación o menos salvación, no existe eso. La salvación es única y solamente por gracia, ¿no? La salvación desde el punto de vista humano es injusta, ¿no? Se puede ver en este wallpaper número 3 que la salvación desde nuestra perspectiva humana es injusta. ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos un Enoc, por ejemplo, un Enoc que no tenía pecado, ¿no? Que la Biblia lo dice, ha caminado con Dios. También vemos a un José que no se ha corrompido en el pecado cuando estaba a punto de caer o a punto de ser tentado, pero él no ha caído, era un hombre extraordinario. Pero también en la Biblia podemos encontrar el caso de un Daniel que oraba sin temor. Y también podemos encontrar un David. La vida de David es un cóctel de pecados, ¿no? Donde está la mentira, el asesinato. Vemos también lo que es la mentira, el adulterio, la manipulación del poder, un hombre miserable. También vemos a un Pedro que convivió cuerpo a cuerpo con Jesús estando en la tierra, pero sin embargo en la hora X lo negó, ¿no? La salvación es, desde el punto de vista humano, es injusto, ¿no? Porque en el cielo vamos a ver a esos personajes, vamos a ver a José, a Daniel, a un Enoc, a un Pedro, a un David, pero para el Señor no existe, ¿no? Mayor salvación, menor salvación. Y el Señor nos da ahí una parábola. Dice que un día el patrón fue a las 8 de la mañana, llevó unos trabajadores diciéndole les voy a pagar 20 euros por día, les llevó, pero a mediodía volvió y agarró a otros 4 y les dijo vengan a trabajar conmigo y les voy a pagar 20 euros y les llevó, ¿no? Bueno, más luego a las 4 de la tarde nuevamente agarra otros 4 y les lleva diciéndoles que les va a pagar 20 euros. Pero luego allá en los que trabajaron desde las 8 de la mañana se preocupan, ¿no? Y le reclaman al patrón, ¿cómo eres de injusto que vas a pagar nosotros que estamos trabajando desde las 8 de la mañana? Hay otros que han venido a las 12 del mediodía y reciben el mismo sueldo, y otros que han llegado a las 4 de la tarde y los pagas la misma cantidad. Desde este punto de vista, la salvación es, desde el punto de vista físico o humano, es injusto, ¿no? Pero para Dios es así, y gracias a Dios que la salvación es así, si no tú y yo estaríamos perdidos, ¿no? Ahí recalcamos que la salvación es únicamente por gracia. La conservación requiere de participación humana. Quizá con esto estamos haciendo entender que la salvación es por obras, pero la salvación es únicamente por gracia. Conservarse en esta experiencia de la salvación requiere de movimiento, de respiración, de alimentación y movimiento. Respiración, orar cada día, orar más de lo que oramos cada día, estudiar la Biblia más de lo que estudiamos y traer una persona para Cristo. No hay terreno más propicio que el otro, que hay método equivocado, porque el método de Cristo no falla, y el método de Cristo es esto, ¿no? Traer una persona para Cristo sin tener que estar tocando la puerta, sin tener que estar dando estudios bíblicos o hablar de religión, sin tener que cambiar de religión a la persona, ¿no? Simplemente a través de la amistad, a través del testimonio, la testificación, una persona puede traer una persona para Cristo. En los siguientes wallpapers desarrollaremos cómo traer a esa persona para Cristo. Hasta este momento, en estos 3 wallpapers, simplemente mostramos el qué es, por qué, las causas, por qué una persona debe traer
una persona para Cristo. El impulso de un corazón regenerado es eso, ¿no? Es estar enamorado de Jesucristo, y al estar enamorado de Jesucristo hay ese fuego, ese ardor, y es capaz de compartir lo que Cristo ha hecho con él, con esa persona. En este wallpaper también tenemos las preguntas de esta lección. ¿Cuál es el mejor método de conservación en la iglesia? ¿Para qué cada persona debe traer a alguien para Cristo? ¿Cómo saber si estás realmente enamorado de Cristo? ¿Quién eras tú cuando no conocías a Cristo? ¿Por qué la salvación desde el punto de vista humano es injusta? ¿Necesitas hacer algo para alcanzar la salvación? ¿Por qué la conservación requiere la participación del ser humano? Para traer una persona para Cristo, ¿es necesario hablar de religión? Y también tenemos ahí las preguntas de reflexión, resumen, sugerencia, comentario u opinión. Y también presentamos ahí un glosario relacionado a este wallpaper. Este es el contenido de estos primeros 3 wallpapers que les presentamos, y en la siguiente entrega también vamos a poder ver el cómo realizar esto, ¿no? Cómo poder traer a esas personas para Cristo. Muchas gracias. Esta es la presentación de los primeros 3 wallpapers. Hasta pronto, hasta la siguiente entrega de los siguientes wallpapers. Bendiciones.